YouTube. Muy bien, pues le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que nos van a ver en este momento a través de las pantallas de Facebook y YouTube. Quiero informarles que Dios les ama a ustedes, tanto como nosotros les amamos. Dios les ama a ustedes y quiere rescatarlos, restaurarlos y librarlos de las tinieblas y trasladarlos al reino del Señor Jesús. Así es que sean todos bienvenidos a esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy. Va a ser una palabra del Espíritu de Dios que va a ministrar su vida, y declaro en el nombre de Jesús que mientras enseñamos la palabra del Señor, ustedes van a recibir milagros, señales y maravillas y sanidad en sus cuerpos, sobre todo si están enfermos. Ahí en el lugar donde estén, en la cama, si están postrados en cama, ustedes recibirán la sanidad por el poder del Espíritu Santo y por lo que Jesucristo hizo por ustedes. Verán el poder manifiesto del Señor ahí. Usted sanará, no importa la enfermedad que sea, usted sanará si usted escucha este mensaje de la palabra del Señor. Quiero informarle a todos nuestros amigos también que nos ven a través de YouTube y Facebook que nuestras enseñanzas están en nuestra página de YouTube, están semana con semana ahí, y nuestra página es Fe y Poder Guadalajara. Usted puede encontrar nuestras enseñanzas en Fe y Poder Guadalajara. Están seriadas desde hace bastantes años, que están ahí completas, y nuestra página también que se denomina www.feypoder.mex.tl. Usted puede encontrar también enseñanzas en audio, en video, testimonios de milagros que ha hecho el Señor Jesús por el poder de su palabra. Muy bien, comenzamos con el tema que se llama frutos del Espíritu Santo en el creyente, o frutos de justicia. Vamos a Filipenses capítulo 1. En Filipenses el apóstol Pablo nos habla precisamente de los que ya hemos recibido a Cristo Jesús, refiriéndose a la iglesia, cómo debemos de ser con las personas que no tienen a Cristo, con las personas que tienen a Cristo y con cualquier otra persona aquí en la tierra. Es una instrucción para la iglesia, es una instrucción para todo aquel que ya conoce al Señor Jesús y que ya ha visto la gloria del Señor aquí en la tierra. Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Padre, hoy vamos a hacer esta declaración de fe donde exaltamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos comprometemos a andar en tu palabra, Señor. Reconocemos que tu palabra es la integridad misma, firme, segura, eterna. Confío mi vida a cada provisión tuya, Señor. Tú has enviado tu palabra a mi corazón. Dejo que more en mí ricamente, en toda sabiduría. No se aparta de mi boca, medito en ella de día y de noche, para que pueda yo actuar diligentemente en ella. Tu palabra es una semilla incorruptible que reside en mi espíritu y crece poderosa en mí ahora, produciendo tu naturaleza, tu vida. Te agradezco, Padre, que tu palabra es mi consejera, mi escudo, mi adarga, mi arma poderosa en batalla. Es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Endereza mi camino delante de mí, nunca tropiezo o caigo, pues mis pasos son ordenados y afirmados por tu palabra, Señor. Reconozco las estrategias y engaños del enemigo Satanás, y les pongo un alto al declarar con mi boca tu palabra en fe. Estoy seguro, Padre, que tú produces en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Exalto tu palabra, la tengo en mucha estima y le doy el primer lugar en mi vida. Con seguridad y confianza declaro hoy que mi corazón está firme
y establecido en el fundamento sólido, la palabra viva de Dios. Señor, hoy desatamos espíritu de revelación, sabiduría abundante que ya está en nosotros. Solamente la dejamos fluir en este día, Señor, para que tú nos guíes, nos dirijas y seamos y somos, los mejores terrenos, que recibimos esta semilla incorruptible de tu palabra y que produce en nosotros al 100 por 1. Es multiplicado en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Movemos montañas a través de la fe. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que somos árboles que fructificamos en el nombre de Jesús aquí en la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia, y cuando hablamos de que seamos personas de integridad aquí en la tierra, nos estamos refiriendo, en primer lugar, a que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, realmente debemos ser personas que tengamos en primer lugar y el fundamento de nosotros sea Cristo Jesús. Hay muchas personas que tienen a Cristo Jesús en su corazón, que escuchan la palabra domingo a domingo, pero sin embargo no están fructificando. La voluntad perfecta del Señor es que podamos nosotros fructificar, y son 9 frutos en los que usted y su servidor debemos de fluir, y debemos dejar actuar esos frutos que están ya dentro de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 frutos, 9 frutos en los que nosotros debemos de accionarlos. ¿Para qué? ¿Cuál es el principal objetivo? De que el Evangelio de Cristo sea predicado a las naciones, a través de los buenos testimonios de nosotros como creyentes en Jesús. Que no seamos una religión más, ni unos religiosos más, que la gente pueda decir, realmente es igual aquí en esta religión y en la otra, va a decir la gente, porque no va a haber en nosotros esos frutos manifiestos. Sin embargo, hoy te estamos hablando del fruto del amor. El amor, hemos dado mucho énfasis a este fruto porque realmente es la esencia principal del por qué vino Jesús a la tierra. Es la esencia principal por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es la esencia principal del por qué se sacrificó el Creador viniendo a la tierra y yendo aún así al infierno a sufrir por nosotros. Es lo principal, para que me entienda, el Evangelio de Dios aquí en la tierra. Es lo principal, es el amor. Todas las cosas se hacen por amor. Él lo hizo por amor. Él dio a su Hijo por amor. Nosotros también debemos darnos a Jesús y a su palabra y al reino y al Evangelio. Debemos darnos también por amor. No es nada por obligación. Colosenses capítulo 3, versículo 13. La recomendación que nos da el apóstol Pablo. Después de Filipenses tenemos el libro de Colosenses, la carta o epístola escrita por el apóstol Pablo, dirigida a los habitantes o los creyentes de Colosas. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo en una traducción un poco más entendible para que nuestros amigos de Facebook también puedan captar el mensaje de Dios. Colosenses 3, versículo 13 y 14. Dios habla hoy. Tened paciencia unos con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Sobre todo, revestíos de amor, que es el perfecto lazo de unión. Revestidos de amor, que es el perfecto lazo de unión.
La Reina Valera, o traducción Reina Valera, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, la Dios habla hoy, ¿cómo dice? Revestidos de amor. El versículo 14, Colosenses 3:14. Sobre todo revestidos de amor, que es el perfecto lazo de unión. Es el perfecto lazo de unión, ¿se ha dado cuenta? Por eso nosotros nos estamos yendo a lo perfecto. Estamos dando énfasis a lo perfecto, que es el fruto del amor, en el cual debe vivir o habitar todo creyente. Y debe accionarlo el mismo creyente, porque nosotros somos los responsables de si actuamos o no actuamos en amor. Nosotros somos los responsables. No es Dios a través de nosotros, ¿me entiende? Y solamente estamos viendo la parte esta que corresponde, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya vimos la parte que corresponde, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ama al Señor, pero también hay otro mandamiento, ordenamiento del Señor que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahorita estamos en esa etapa, viendo esa etapa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me di cuenta de toda la instrucción que hay para el nuevo pacto del apóstol Pablo y del Señor Jesús. Toda la instrucción que dieron con la finalidad de que la misma iglesia pueda actuar en ese vínculo perfecto, que es el amor. Fíjese, dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, revístanse. Es decir, ¿cuántos saben que el revestirse va por fuera? Usted ya tiene ese fruto que se llama el amor, ya lo tiene entre ustedes. Sin embargo, cuando dice vístanse, significa que por fuera, con nuestras acciones debemos de mostrar ese amor que ya está dentro. ¿Me entiende? Si el Espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos habita en usted y en mí, su servidor, cuando yo impongo manos sobre un enfermo, el enfermo sana, por el poder del Espíritu Santo que ya está dentro de ustedes. ¿Me entiende? Si el Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesús de entre los muertos habita en nosotros, ciertamente vivifica los cuerpos también. Les da vida a los cuerpos, a nuestros cuerpos y a los cuerpos de las personas que están enfermas, que a lo mejor no se están escuchando a través de estos medios de comunicación. Ahora, si el poder de Dios que habita en mí, en su servidor y en usted, así también ese poder habita también algo que se llama el amor. Si el poder de Dios habita en mí y impongo manos sobre los enfermos para que los enfermos sanen, significa que si el amor habita entre ustedes y entre su servidor, significa que si yo actúo en ese mismo amor, Dios se manifestará en las personas que vienen y están necesitados de salir de las tinieblas y conocer a Jesús el Señor. ¿Me entiende? Pero si nosotros no accionamos, así como pongo manos sobre un enfermo, si yo no acciono en ese amor, las personas no podrán conocer al Creador, al que dio la vida por ellos. Pero nosotros somos los responsables de que las personas conozcan a Cristo Jesús. A través de nosotros conocerán a Cristo Jesús. ¿Cómo podrá alguien conocer a Cristo Jesús o decir que conoce a Cristo Jesús si en nosotros está viendo lo contrario a lo que predicamos o a lo que enseñamos? ¿Me entiende? Muchos predican, muchos predicadores que enseñan, de cuenta, fui con el curita y me confesé con el curita, pero el curita anda con la hermana, yo voy a poner otro nombre que no sea parecido. A la hermana, ¿cómo se llama? Pepetoña. Y anda con la hermana Pepetoña el curita. Es que veo un nombre que utiliza mucho Kenneth Copeland que se llama Juanita. Iba a decir Juanita. Y lo utiliza mucho Kenneth Copeland, pero vamos a utilizar otra, no sé que una Juanita nos esté viendo por internet. Entonces, Pepetoña difícil lo vamos a encontrar. Es que el curita anda con Pepetoña, pero va y confiesa a los demás feligreses. O sea, ¿qué testimonio? ¿Podrá realmente decir, bueno, voy a que el curita me absuelva mis pecados? Pero el curita anda más pecador que el pobre feligrés que va y se confiesa. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué testimonio podemos dar como ministros nosotros? O inclusive, ¿cómo? Me refiero a ministro, me refiero a todo que recibió el Señor Jesús. Y que en un momento dado usted tiene la capacidad y el poder de Dios para imponer manos y ministrar el poder de Dios. A eso me refiero, ¿me entiende? O sea, no me refiero nada más a pastores, sacerdotes, no me refiero necesariamente a ellos,
sino a todo el que ministra la palabra o el poder de Dios. Entonces, ¿qué testimonio podemos dar nosotros? Si el curita estaba peor que la hermanita que iba y se confesaba, ¿cómo iba a absolverle un pecado si ni siquiera él mismo se absolvía sus propios pecados? ¿Me entiende? Estamos entendiendo más o menos que debemos ser un ejemplo. Por eso, las principales burlas que usted encuentra por internet, precisamente son por eso. ¿Se ha encontrado burlas para cristianos? Yo los he encontrado por internet. Personas burlándose de cristianos. Dice, oye, qué feo que se burlen de cristianos. Pues sí, porque los cristianos han dado lugar para que se burlen los del mundo de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si usted encuentra los programas de televisión, entre los más chistosos son cuando sale una monjita y un curita, burlándose de ellos. Ahora, ¿por qué se burlan? Si fuera diferente y realmente vieran la manifestación del poder de Dios, y realmente fueran testimonio ellos como creyentes en Jesús, realmente no se burlaran de ellos. ¿Me entiende? No hubiera por qué se burlaran. Hay una película que se llama, El Padre Amaro, no. Es otra película de cristianos. Hay una película de cristianos que se llama, A Medias Tintas. No sé si ustedes lo han visto, si no, les recomiendo a Messi, ya está en YouTube, está gratis para que lo ponga en su pantalla de pantalla plana de 50 pulgadas en su casa, y usted pone ahí A Medias Tintas. Y se va a dar cuenta por qué en esa misma película también se burlan de los cristianos. Porque es un hecho real, mi hermano. Es un hecho real cuando, no es mi tema ahorita, pero cuando pastores se congracian de las personas que llegan con dinero a sus congregaciones y les dan un trato especial porque son de dinero. Nosotros tuvimos una congregación donde había personas que tenían dinero, eran empresarios, y nunca les dimos un trato diferente o especial a ellos respecto a las demás personas. ¿Y sabe que eso les molestó? Les molestaba que no les diéramos un trato especial. Entonces nosotros no hacemos acepción de personas, como tampoco hizo el Señor Jesús. De tal manera que a la hora ya ni siquiera están en la congregación. Así es que, a fin de cuentas, no debemos congraciarnos con nadie, sino solamente hacer lo que el Señor hizo. Murió por todos, dio su vida por todos y amó a todos. Y nosotros igual, amamos a todos. No vamos a hacer acepción de personas. ¿Me entiende? Y hemos tenido esos casos, mis hermanos. Bueno, entonces, la grey de Dios debemos de ser ejemplos. El pueblo de Dios debe ser un ejemplo. No debemos de ser como las demás religiones, mi hermano. No debemos de ser como las demás religiones. 1 Juan capítulo 1, versículo 6. 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo en una Biblia de lenguaje más entendible. ¿Ya lo tiene? 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿comunión con quién? Con Jesucristo, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos saben que Él ya quitó el pecado del mundo? Y solamente nosotros recibimos ese perdón y somos limpios. Independientemente de que usted cometa un pecado en la actualidad, Señor, este error, este pecado lo cometí, Señor, recibo mi perdón. Recibo el perdón. Porque tú ya me quitaste todo el pecado, pero ahora nosotros, el creyente puede ser susceptible de cometer pecados. ¿Cuántos saben? El mundo peca por naturaleza. La persona que no tiene a Cristo peca por naturaleza. El mundo necesita recibir a Cristo para ser libre del pecado. El mundo necesita recibir a Cristo para nacer de nuevo y quitarse toda naturaleza de pecado en su espíritu. La iglesia necesita, en pocas palabras, porque la iglesia también peca, o parte de la iglesia del Señor Jesús, creyentes en el Señor Jesús peca. ¿Qué necesita hacer el creyente?
solamente recibir el perdón de lo que Jesús ya hizo. La persona que no tiene a Cristo del mundo necesita recibir a Cristo. El creyente necesita solamente recibir el perdón de Cristo. ¿Me entiende? Porque dice que si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarle sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Muy bien. Entonces, el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de ¿quién? De Jesús. ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? Uno de los mensajes principales que habló el apóstol Juan. Este es. Y nosotros anunciamos, dice. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ninguna tiniebla. Y luego, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se ha dado cuenta? Es que unos pueden decir, es que pequé, pero la sangre de Jesús, ya confesé mis pecados, pero la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Pero sí, pero anteriormente estaba hablando que usted tenga comunión. Es decir, si usted lee el versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado. Es decir, no es necesario o necesariamente se tiene que arrepentir la persona que peca, no necesariamente, sino también debe tener comunión. Es decir, muchos dicen, me ofendió fulana persona, lo perdono, pero no quiero saber de él. ¿Me entiende? No quiero saber de él. Entonces usted pierde toda comunión con la persona. Por lo tanto, la sangre de su Hijo no lo puede limpiar de algo que ya hizo Jesús. Porque Él ya nos limpió ya con su sangre. ¿Me entiende? Por lo tanto, la persona esa no puede recibir el perdón. Por consecuencia, abre una puerta para que Satanás venga a destruir su cuerpo. ¿Me entiende? Porque su espíritu ya no lo puede destruir. Usted se va al cielo. Vivito y coleando se va a ir al cielo. ¿Me entiende? Entonces es necesario que realmente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, uno puede decir, yo tengo una gran relación con el Espíritu de Dios, hablo en lenguas más que todos, 30 horas al día hablo en lenguas. Alguien podrá decir, yo 30 horas hasta en el sueño estoy dormido, estoy hablando en lenguas, podrá decir. Pero es muy práctico el Evangelio del Señor Jesús. Es muy práctico porque usted puede decir, yo tengo comunión los 365 días del año, las 24 horas del día, hasta estoy soñando, hablando en lenguas, en comunión con el Espíritu Santo. Pero aquí dice, pero si andan en tinieblas, realmente estamos mintiendo. Inclusive nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sabe usted? Nos estamos engañando. De que está como una hermana allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Una hermana decía que ella oraba 12 horas en el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, si no un poquito más. Entonces, ella duraba en oración, en intercesión, no sé por cuántas iglesias, por pastores y por todo el mundo cristiano y por todo el mundo que no tenía Cristo. El caso es que oraba 12 horas diarias, y un día que fui al centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, me la encontré en el mercado platicando con otra persona ahí, haciendo otras cosas, entonces no era cierto. ¿Me entiende? Entonces, realmente, a lo mejor no es necesario que usted esté hablando en lenguas las 24 horas del día, mi hermano, pero sí, realmente, que haga lo que dice el apóstol Juan aquí. Realmente, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, usted tiene que andar en luz. Andando en luz significa que usted va a practicar lo que dice su palabra. Y su palabra dice que se amen unos a otros. ¿Me entiende? Si nosotros andamos en luz como Él está en luz, entonces sí, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Él ya pagó el precio, pero en ese momento nosotros recibimos el perdón de lo que hicimos. ¿Me entiende? En pocas palabras, si andamos en tinieblas, Satanás se va a aprovechar de nosotros. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 3, usted va a encontrar en la iglesia de Corinto, esa iglesia que fluía en los dones espirituales, los va a encontrar, pero súper carnalitos. 1 Corintios capítulo 3, usted los va a encontrar a la iglesia que tenía y fluía en los dones espirituales y a los cuales
El apóstol Pablo les habló de los dones espirituales. Ahora, ¿cuál era el objetivo de hablarle de los dones espirituales y de recibir el Espíritu de Dios? Fluir en los dones del Espíritu de Dios. El objetivo era, en primer lugar, quitar la carnalidad o la mente natural o la mente carnal que estaba en ellos. Era el principal objetivo. Si usted lee el capítulo 12 de 1 Corintios, va a encontrar los dones espirituales. ¿Cuántos saben? Ahora, ¿por qué eran necesarios los dones espirituales? Porque eran muy carnales los de Corintio. Ahorita va a entender qué significa la palabra carnal. 1 Corintios capítulo 3, versículo... Vamos a leer el versículo 1. 1 de Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, y lo dice como a niños en Cristo. ¿Sabía usted que un simbolismo de ser un niño en Cristo es andar todavía en una mente carnal natural? Y ahora, ¿qué significa andar en una mente carnal natural? Pues aquí mismo te lo dice. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa ser carnal? Aquí viene, mire. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, pleitos o disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces, fíjese bien. El apóstol Pablo menciona los pleitos, las contiendas, los celos, las disensiones, como un acto carnal y no espiritual. ¿Se ha dado cuenta? Es decir, es nuestra mente carnal, es nuestra alma, es la que está haciendo que, o impulsándolo a ustedes, que actúen en la carne. Es decir, cuando alguien dice, y eso me ha pasado, mi hermano, cuando yo me convertí, no encontré piedras de tropiezo, encontré peñascos de tropiezo. Hermanitos en Cristo que adoraban y alababan al Señor, tratándome, pero pésimo. Hablando de que había llegado yo a la congregación y de que me daban un trato especial, porque era un profesionista, ¿me entiende? Entonces, desafortunadamente, estaban limitando a un ministro que, gracias al Señor, pues ahora soy ministro, no tengo un pastorado, y el otro todavía no lo capta mi mente, un obispado, todavía no lo recibe muy bien mi mente. ¿Eh? Para poder recibir el que me dijera alguien pastor, tuve que durar como 2 o 3 años. Me sentía mal cuando me decían pastor. Entonces, gracias a Dios a que yo no hice caso a esas actitudes, mi hermano, a esas piedras de tropiezo, gracias a que no hice caso, continúo y sigo adelante en Cristo Jesús. Porque mi mirada estaba en Cristo, no en las piedras de tropiezo, ¿me entiende? Pero sin embargo, conozco hermanos débiles en la fe, que se salieron del evangelio y ahorita andan muy a gusto, pachangueándole en el mundo, pero a la vez bajo las garras de Satanás, y hundiéndolos más y más Satanás, a causa de que un hermano en Cristo fue piedra de tropiezo. Yo desconocía, cuando llegué a Cristo, desconocía que tenía que usar la acupuntura. Desconocía, y yo seguía usando acupuntura y alabando al Señor, lleno del Espíritu Santo, que recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero con acupuntura. Iba a ponerme acupuntura por algunas cosas que tenía a mi cuerpo. Y iban y me ponían unos de estos, ¿no? Entonces luego me ve un hermano ahí, y en lugar de decirme, hermano, venga para acá, mire, quiero hablarle del poder del Espíritu Santo que lo puede librar de una enfermedad, y hablarme en buena onda, me dice, no, eso es del diablo, quítate eso porque es del diablo, hermano, ¿por qué andas haciendo eso? Y luego aquí en Cristo Jesús, y luego aquí en la iglesia y poniéndote agujas. O sea, cuando había otra manera de hablarme, ¿me entiende? Ahí está otra piedra de tropiezo. O sea, yo me encontré, mi hermano, en la iglesia de Cristo. Yo me encontré muchas piedras de tropiezo. En lugar de en buena manera hablarme con la palabra, mira, aquí está escrito, los dones del Espíritu Santo que te pueden librar de cualquier enfermedad. Aquí está escrito que el Señor es tu sanador, no tienes por qué utilizar agujas. Y cuando veas el poder de Dios, pues quítatelas. Pero mientras tanto, si no te las quieres quitar, pues déjatelas, pero sigue viniendo a congregarte para que tu fe se estimule y tu fe se haga grande, como dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 4, que tu fe es como una
semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando se siembra en la tierra, crece y es la más grande de las hortalizas. De esa manera me hubieran hablado, pero no, sin embargo, muy drásticos. Eso es satánico y quítatelo. O sea, yo sabía que no era de Dios. Yo entendía, después entendí que no era de Dios, en ese momento no entendía. Pero dependía la manera en que me iban a corregir, tenía mucho que ver la manera en que me iban a corregir o instruir de ese mal camino, de utilizar eso. Que era lo que si yo hubiera llegado a una iglesia como aquí, gracias a Dios, hubiera llegado a una iglesia donde inmediatamente hubiera visto cómo se movían las columnas, se enderezaban los pies y veía el poder de Dios, créanlo que inmediatamente me las hubiera quitado. Pero llegó a una iglesia donde no se veía el poder de Dios, están todos enfermos, pues ¿qué podía hacer? Seguir utilizando agujas, más si no conocía si era de Dios, era bueno o era malo, ¿me entiende? Pero dependía de la manera en que me corrigía. Pues ahí tienes otra piedra de tropiezo. La manera en que nosotros hablamos o nos expresamos tiene mucho que ver realmente el poder rescatar a una persona de las tinieblas. La manera en que nosotros nos expresamos, nos comportamos o cómo nos dirigimos a las personas tiene mucho que ver la manera en que vamos a rescatar a más personas de las tinieblas. ¿Está entendiendo? ¿Por qué estamos viendo? Entonces, 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, es el apóstol Pablo, porque aún son carnales. ¿Qué significa ser carnal? Carnal significa que donde hay entre vosotros celos, como ya les expliqué a una hermanita que se había molestado porque me han puesto encargado de una célula, celos. La clásica de un carnal es celos. Dije, bueno, si me pusieron a mí y estaba al frente de una célula para predicar el evangelio, estaba sirviendo a Jesús. En lugar de decir a esa hermanita, oye, gloria al Señor que pusieron a un hermano más para extender más el evangelio, el reino de Dios y que la gente conozca más a Jesús. No, estaban celosos porque yo era encargado de una célula. Dios mío, digo. Y luego dice, ¿qué más hay? Contiendas y disensiones. ¿Qué son contiendas? Son pleitos entre un hermanito y otro. Si supiera cuántos casos vi de personas peleándose unos con otros, peleándose como perros y gatos. Y fulano hermano trae esto contra mí, y fulano hermano, ay Dios mío, pues qué. Y fulano hermano me robó el gato, y ando peleando con él, o sea, de ese tipo, ¿me entienden? Y fulano hermano me miró mal, y fulano hermano no me habló, y pleitos y contiendas. ¿Por qué pensar quién no te habla? O sea, ¿usted viene a que le hable a los demás o viene a escuchar la palabra y adorar al Rey? ¿A qué venimos? Adorar al Rey. Pleitos o contiendas hay muchísimas. Los otros peleaban porque decían, unos quieren agradar al pastor y otros se encelaban. Y luego vi pleitos, estoy viendo todo lo que yo he visto. No tengo mucho en el evangelio, tengo aproximadamente, 11 años, algo así, 10, 11 años. Pero he visto cada caso, mis hermanos, en congregaciones, porque he estado en varias congregaciones. Luego en Mazatlán me congregaba y empecé a tocar el teclado. Y pues ahí tienes a otro hermanito que se enceló porque empecé a tocar el teclado. Digo, Dios mío, pues ¿qué tiene la iglesia de Cristo Jesús? Están echando fuera a la gente que quiere servir a Cristo Jesús en lugar de ganarlos para Cristo. ¿Me entiende? Porque luego llega alguien y le dice, me quiere bajar mi puesto. Lo primero que piensan, el que está en la alabanza, me quiere bajar mi puesto. Si llega alguien que sabe tocar bien, ¿me entiende? Y ahí se la están haciendo de problema hasta que lo quitan. Hasta que le hacen cara fea, lo relegan y todo, hasta que el hermanito se va y ya se quedan contentos ellos porque su instrumento nadie se los ganó. Ese tipo de casos, mi hermano, son muy comunes en las iglesias cristianas. Muy comunes. Usted se los va a encontrar exagerado. ¿Sí o no, hermano? Usted que han estado en alguna congregación, ¿no? Esos son casos muy comunes. Muy comunes que los hermanos se enojen porque llegó alguien que sabe tocar. Y más si llega, imagínense que llegue a alguien a tocar mejor el teclado que yo, pues gloria al Señor. Ya vamos a tener un buen tecladista, ¿me entiende? Si no, mientras pues se van a estar aguantando conmigo. ¿Ok? Entonces, disensiones,
Y luego dice el apóstol Pablo, no son carnales y andan como hombres, es decir, debemos de andar como hombres espirituales, no como hombres naturales, porque nosotros somos espirituales. Su interior es espiritual, mi hermano, pero su mente necesita ser renovada, cambiada, transformada a través de la decisión que usted tome en escuchar la palabra y ser corregido por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿es por el bien de nosotros o es por el bien de quién es todo esto? El Señor Jesús nos corrige por el bien, en primer lugar, de su palabra, de su evangelio, que se extienda. Porque de otra manera los mismos hermanos son obstáculos para que otros lleguen a la iglesia. Digo, me tocó ver casos de todo tipo, mis hermanos, de todo tipo. Miradas raras que llegaba a la congregación y me miraba alguien bien raro. Dije, ¿este anda celoso? ¿Qué onda? ¿Entiendes? O sea, casos súper rarísimos, así. Me tocó ver de todo tipo. Todo tipo. Entonces, entendamos más o menos que el hombre carnal es aquel que anda en las cosas de la carne. En ese pleito, disensiones, contiendas. Y bueno, hay otras cosas que habla Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos habla de otras. Miren, vamos a Gálatas 5. Aún no quería entrar en esa etapa, pero os es necesario que veamos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad o anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Anden en el Espíritu, miren la recomendación, anden en el Espíritu. ¿Qué es una persona que anda conforme al Espíritu o anda en el Espíritu? Es aquella que no anda, ¿qué? Haciendo las cosas de la carne. Usted va a identificar, si usted dice, soy muy espiritual, hermano, porque hablo en lenguas 24 horas al día, estoy en comunión y en oración con el Espíritu de Dios, bueno, yo voy a identificar, y cada uno de nosotros vamos a identificar quién es el que anda en el Espíritu y quién es el que anda en la carne. No es aquel que ora 24 horas en lenguas, comunicándose con el Espíritu Santo. Ese no es el espiritual. El espiritual es aquel que no anda en las obras de la carne. ¿Está entendiendo? Gálatas capítulo 5, versículo. Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Luego dice el 19, el 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y luego en las obras de la carne está, mire, algo que se llama adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a leerlo en otra traducción para que sea más entendible. El 19. ¿Cuáles son las obras de la carne manifiestas contrarias a los frutos del Espíritu? Mire, esto que vamos a hablar es todo lo contrario al fruto del Espíritu. Nueva versión internacional. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Alto. Las obras de la naturaleza pecaminosa. Es decir, usted tiene naturaleza divina en su espíritu, pero todavía su cuerpo, ¿cuántos saben que su cuerpo es corruptible? Todavía no tiene la naturaleza divina en el... Bueno, ahí reside el Espíritu de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? A pesar de que su cuerpo es un cuerpo mortal que va a durar ciertos años aquí en la tierra, ahí reside el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le da vida para que usted dure más años sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de que el Espíritu de Dios reside ahí en el Espíritu de ustedes, que está dentro de su cuerpo, aún así, el ser humano que tiene a Cristo en su corazón puede ser tendiente o está tendiente a cometer obras de la carne, a pesar de que el Espíritu de Dios esté ahí. Ahora sí vamos a leerlas. Inmoralidad sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19 desde el principio. Ok. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Qué más? 20. Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades. Más lento, por favor, quiero más lento. Odio, discordias, celos,
celos, arrebatos de ira, rivalidades, que son contiendas, disensiones, sectarismos. y sectarismos, ¿Sigo el 21? que son las herejías, ¿sí? 21. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Perfecto. ¿A qué se está refiriendo todo el capítulo de Gálatas? No heredar el reino de Dios. Fíjense, no heredar el reino de Dios. Y luego dice el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, una persona del mundo no es guiado por el Espíritu. ¿Cuántos saben que no es guiado por el Espíritu? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, al creyente, aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, ¿sí o no? Dígame usted. El contexto se está refiriendo a la iglesia. Entonces, cuando hablo de la carne, significa que la iglesia de Jesús, los cristianos, para que me entienda, pueden estar actuando en esas cuestiones de la carne. Luego la palabra esa que dice, la última que dice herejías, sectarismos. Son sectarismos. ¿Sabe que sectarismos, obviamente, pues viene la palabra secta, obviamente viene de un grupo de personas, o se considera un grupo de personas especial, diferente a los demás, pero la característica es que, como se creen superiores a los demás, no aceptan en su entorno, no aceptan a otras personas que vengan con diferentes ideales para corregirlos. Es decir, no aceptan a nadie más, en pocas palabras, y nada más son un grupo pequeño que se dedican ellos mismos a hacer y a creer y a hacer las cosas que ellos creen. ¿Me entiende? Es decir, no aceptan que nadie más llegue a esos lugares. Eso se llama sectarismo. Sectarismo también es relegar a las demás personas creyéndose uno superior y relegar a los demás haciéndolos a un lado y solamente conservándonos nosotros como grupo. Eso se llama sectarismo. Pero también sectarismo puede ser alguien que dice, bueno, yo tengo mi creencia y en mi creencia no voy a incluir a nadie de los demás. Inclusive yo tengo mi creencia, pero como tengo mi creencia, no voy a aceptar personas de otras creencias. ¿Cuántos saben que nosotros aceptamos aquí católicos, testigos de Jehová, mormones que vengan a escuchar la palabra? ¿Cuántos saben que las aceptamos? Si no está de acuerdo y ya no regresa, pues es problema de él, pero si quiere seguir veniendo a escuchar la palabra, aquí lo vamos a aceptar. Es que amigos mormones, testigos de Jehová, católicos, apostólicos, bautistas, luteranos, los de Hare Krishna, aquellos que andan pelones allá por la calle, los budistas, a todos esos aceptamos aquí para que vengan y escuchen la palabra. ¿Me entiende? El problema sería que aceptáramos creencias de ellos, ese sería el problema, ¿no? De antemano, nosotros aceptamos de todos aquí que vengan, escuchen la palabra y vean el poder de Dios. Y si alguien dice, pues es que yo no creo lo que estás hablando porque soy budista y mi Dios viene siendo aquel gordo panzón, pelón, que se llama Buda. Muy bien, pues vamos a traer un enfermo y tú, budista, ministralo para que sane. Y si vemos un milagro creativo aquí, vamos a creer en lo que tú dices. Pero vamos a hacer como en la época de Moisés y Faraón, ¿me entiende? Entonces, pero ya después de que tú lo ministres y sigue el dolor, ahora permíteme yo ministrarle por el poder del Espíritu Santo. Y ese budista va a ver el poder de Dios manifiesto. ¿Qué cree que va a pasar? Va a decir, el Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que tienen los cristianos, es un Dios poderoso y más poderoso que mi Dios panzón y pelón. Panzón, ya lo ha visto, ¿verdad? Buda. ¿Me entienden? Entonces, nosotros no debemos de ser sectarios. ¿Cuántos saben que no debemos ser sectarios? Esa es una obra de la carne. Inclusive, miren, otra obra de la carne, usted la va a ver ahí, como dice una parte que dice hechicerías, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicerías. Idolatría y brujería o hechicerías. A ver, fíjese bien, ¿cómo se inmiscuye a la iglesia de Dios la idolatría o la hechicería?
Usted, oye, pero nosotros somos cristianos, hermano. Mire que aquí no hay hechicerías ni hay idolatría, hermano. Aquí no tenemos monos panzones de yeso ahí adorándolos, hermano. Mire, aquí no hay. Bueno, yo le voy a demostrar que sí hay en la iglesia de Cristo. Entre los cristianos también hay idolatría y hechicería. Usted va a encontrar un grupo de cristianos por allá en el mismo país donde van y se inclinan ante un nombre, ante un supuesto apóstol, van y le besan los pies llenos de hongos, apestosos. Y usted lo va a encontrar también aquí en Aarón Joaquín, o Samuel Joaquín, o Absalón Joaquín, no sé cómo se llama ese hombre que quedó ahí también. Van y le besan las patas llenas de hongos. Hay idolatría. Pero también, ¿sabe cuándo hay idolatría también, mi hermano? Cuando se cree que el pastor que está ministrando al frente es el único que puede ministrar a un enfermo y sanar. Yo voy con fulano hermano porque tiene don de sanidad y que nadie más ore por mí porque no sano. Pues qué ignorante, porque dice que por la llaga de Jesús es sano. Muchas personas son sanas, ni siquiera alguien tiene que ministrarles el poder de Dios para que sean sanos. Se ha orado por personas a distancia, yo he orado por personas por teléfono, y allá a la distancia sanan, sin ni siquiera poner manos ni nada. O sea, bueno, pero hay idolatría en la iglesia de Cristo cuando se pone la mirada en un ser humano y no en Dios. Cuando se pone la mirada inclusive en las cosas. Ahora, ¿en qué momento entra la hechicería en la iglesia? Porque también hay hechicería en la iglesia. Hechiceros, hermano, dentro de los cristianos sí hay hechiceros. Sí hay hechiceros. ¿Qué significa hechicería? Es un método por el cual las personas o los creyentes utilizan una técnica, un acto o algo diferente a lo que está escrito en la palabra del Señor, como el Señor Jesús sanó. Eso es hechicería. Usted va a encontrar a una persona, inclusive, nosotros hemos utilizado muchos métodos que nos ha guiado el Espíritu de Dios. A personas utilizamos a lo mejor un vasito con agua, decimos que es la unción del Espíritu Santo como un punto de contacto. No sé si usted lo habrá notado a veces como un punto de contacto. A veces ponemos un papel de baño y decimos, lo mojamos con un vasito de agua. Solamente es un punto de contacto para que haya sanidad y la persona realmente crea que la unción del Espíritu de Dios va ahí. El apóstol Pablo utilizó los delantales o los paños de los enfermos que le llevaban, los ungía y eran sanados. ¿Cuántos saben que hasta ahí todo está bien? Hasta ahí todo se ve bien. Ahora, el problema es aquí donde entra la hechicería como un método diferente para que los enfermos sanen. Un ejemplo, ¿no? ¿En qué momento entra la hechicería en la misma iglesia? Cuando entra, en primer lugar, algo diferente a lo que está escrito por el Señor Jesús y que es introducido en la misma iglesia. Mire, muchas personas que empiezan a poner la mirada en el líder. Como les digo, muchos dicen, hay alguien que enseña la palabra, este ministro enseña la palabra, pero no hay otra revelación más que la que enseña este ministro. ¿Cuántos saben que lo que enseñamos aquí no nada más es de su servidor? Lo que enseño a través del Espíritu de Dios, sino también es algo que se enseña a nivel internacional. Kenneth Copeland, ahora el Robert lo enseñan nuestros pastores, el pastor Arnoldo, Kenneth Hagin, Jerry Sabel y otros hombres, Jesse Duplantis, otros hombres a nivel internacional. Y la palabra del Señor que se manifiesta, la palabra del Señor que ellos dan, se manifiesta con milagros y señales. Es algo típico de algo que no es una herejía o hechicería. Pero la hechicería va muy enfocado a realizar prácticas que no están conforme a la palabra, pero que alguien supuso que era lo correcto hacer. Un ejemplo que voy a poner, si usted ve videos por internet, usted va a encontrar manifestaciones raras de personas dentro y que le llaman una manifestación del Espíritu Santo. Usted va a encontrar cosas raras,
¿Alguno de ustedes ha visto algo raro, diferente, manifestándose? ¿Qué ha visto? Que gimen como animales. Gimen como animales también, esa es una manifestación rara. Otra de las cosas que me tocó ver es un pastor por acá de Veracruz, creo que les daba los chicles santos, o los chicles ungidos. La persona empezaba, y toda la mirada de la gente estaba puesta en los chicles, es decir, no en el Espíritu de Dios que sanaba a los enfermos, no en la obra de Jesús, sino en los chicles. Y en ese momento se mete la hechicería a la iglesia porque ya no están confiando en Dios. Solamente cuando uno utiliza un método, o sea, es decir, cuando he ministrado enfermos que tienen problemas de audición y que sus oídos ya no están totalmente obstruidos, que no servían, y puse solamente, en unos casos les pongo un papelito con agua, creyendo que es la unción del Espíritu de Dios que va ahí. Y su oído se ha destapado o ha sanado y se ha restaurado al 100%. En otros casos he impuesto mis manos, solamente mis dedos los he metido aquí en los oídos y las personas han sanado. Es decir, yo no permito que las personas, o no permito que un método se convierta en algo de hechicería. Es decir, siempre necesariamente tengo que ponerle un papelito en el oído para que sane al que está sordo. No. A veces he impuesto mis manos y han sanado. Es decir, no necesariamente, no necesariamente es lo mismo. Ahora, ¿cuándo entra? Pare de Sufrir hacía una carta para ir a Israel. Inclusive, si se fijan, los de Pare de Sufrir utilizan la arena de Israel, agua del río Jordán, y utilizan mucho ese tipo de cosas, se dan cuenta. El manto sagrado y no sé qué más. Y toda la gente pone su mirada en las cosas y no en Dios. Ahí es donde entra la hechicería. ¿Está entendiendo? Ahí es donde entra no dudo que en una ocasión vayamos a agarrar tierra de allá como agarró el Señor Jesús, le pongamos saliva y luego se la pongamos a la boca de un mudo para que hable. O sea, si usted va a salir, le va a agarrar el pedacito, va a ser tierra y luego va a venir y se la va a poner en la boca del mudo. Y no lo dudo que el Señor obre a través de ese acto de fe. Se escucha medio grotesco, ¿no? Eso, pero el Señor Jesús lo hizo y le puso en los ojos de un hombre que estaba ciego. ¿Me entiende? Lodo, hecho por su propia saliva. No lo dudo que en un momento dado uno que venga mudo lo haga, o uno que venga ciego lo sane a través de ello. Pero no todo el tiempo, hermanos, los voy a mandar a ustedes a que junten una mezcla de tierra con la saliva de todos ustedes para que sanen todos los 1000 enfermos que vengan a estas campañas. Si no imaginen, hermano, por favor salgan afuera y todos empiezan a echarle ahí. Y le vamos a traer una pala y los albañiles de aquí van a empezar a juntarlo en lodo santo, y lo vamos a juntar en una cubeta y la vamos a distribuir en unos vasitos, y cada persona que agarre el vasito ese con el lodo y se lo eche en la cabeza va a sanar de toda enfermedad. Imagínense. Y al rato continuamente, hermanos, los vamos a tener continuamente escupiendo siempre antes de entrar en la congregación. Por favor, todos escupen afuera y vamos a estar haciendo lodo, y luego el albañil va a estar ahí juntando con la pala y va a echar a una cubeta y va otra vez, hermanos. Y el siguiente domingo, hermanos, salgan por favor todos a aventar sus gargajos y sus escupitezas allá. Dios mío. Se convierte en algo que se llama hechicería. ¿Está entendiendo? Estuvo medio asqueroso el ejemplo, pero quería que entendiera usted en qué momento se convierte en hechicería. Algo se convierte y es una obra de la carne, ¿sabían usted? Es decir, es actuar naturalmente con algo que es espiritual. Sí podemos en un momento, como dijo el Señor Jesús, poner en un momento guiados por el Espíritu de Dios en una ocasión, pero no todo el tiempo vamos a hacer los mismos actos, porque se convertiría en algo que se llama hechicería. Es decir, ya no creer en el poder de Dios, sino creer en esa saliva ungida que viene de afuera. Lo cual, muchos que son del Pare de Sufrir, los brasileños y los de todos, Iglesia Universal de Jesucristo,
o Iglesia Universal del Reino de Dios, los de la Iglesia Internacional del Reino de Dios, todos ellos, no me refiero a todos los brasileños, sino a los brasileños que tienen esas religiones aquí en México, utilizan mucho la hechicería para que sane a la gente. Pero eso ya se convierte en hechicería. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Es lo que quería que le quedara claro, porque muchos no entienden, creen que hechicería es decir, después de que recibí a Cristo me voy a pasar un huevito por todo el cuerpo para sanar. No se refiere a eso. La hechicería dentro de la iglesia de Cristo se convierte cuando algo o alguna cosa o alguien se convierte más importante que el Espíritu de Dios y que la deidad, que Jesucristo. ¿Me entiende? Se convierte en hechicería. Otro método diferente que utiliza la gente para sanar y poniendo su mirada en ese método ya dejan su mirada en Dios. Es decir, el que va y sana con los padres de sufrir va porque dice que la tierrita esa o la arena que traen de Israel, supuestamente Israel y nada que es de aquí de Vallarta, y dicen que la traen de Israel y dicen que con esa arena van a sanar y la gente, y ya la venden. Ya hacen negocios, 50 pesos el fresquito, 80, no sé, 100 pesos, cuánto cuesta ahorita, pero costaba 50 pesos el fresquito del agua bendita de Israel. Y eso es una vil mentira, ni de Israel la traen, yo creo. Pero en caso de que sí fuera, que la trajeran de Israel, el agua no los va a sanar. Es el poder del Espíritu Santo, no han entendido eso. Y ya se convierte en hechicería. ¿Está entendiendo? Así como dicen, vi arder un árbol y ese árbol apareció una imagen y esa imagen me va a sanar porque es una supuesta virgen. No puede ser así. O sea, usted no lo va a sanar más que el poder de Dios, amigos que me están viendo por Facebook. Más que el poder de Dios, amigos que me están viendo y me van a ver por YouTube. Entendamos eso. Entonces, esos son obras de las que se ha dado cuenta. Ahora, ¿qué es una obra de la carne en conclusión? Una obra de la carne, ¿qué es? Es algo que está solamente, es algo que se manifiesta en el creyente, pero que viene, en primer lugar, a oponerse a la palabra de Dios, a oponerse al hombre espiritual, a oponerse a todo lo que está escrito y cómo debemos de guiarnos nosotros como creyentes aquí en la tierra. Somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos guiados por nuestra mente carnal. ¿Está entendiendo? No somos guiados por nuestra mente carnal. Entonces, las obras de la carne es todo lo contrario a lo que el Señor nos indicó como de la manera en que nosotros deberíamos de actuar como creyentes. Es decir, buen testimonio, pero también cuando hablo de hechicería se está hablando de ese tipo de cosas, que usted no ponga su mirada en lo natural, sino ponga su mirada en el dador de la vida, que es el Señor Jesús. Efesios capítulo 5, ya mero terminamos. Efesios capítulo 5, versículo 6, del 6 al 13. ¿Entendió lo que era hechicería como una obra de la carne? Es decir, todo lo que sea obra de la carne, mi hermano, va contra el Espíritu. Así nos lo dijo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y luego dice, anden como hijos de luz. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué significa uno que anda como hijo de luz? Alguien que no anda en las obras de la carne, Gálatas 5. ¿Está entendiendo? ¿Quién es aquel que anda como hijo de luz? Aquel que no anda conforme a las obras de la carne de Gálatas capítulo 5. ¿Sí estamos entendiendo? Otro ejemplo de obras en la carne. Lo dice el versículo, vamos a terminar de leer el versículo 10. El 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es agradable al Señor? Que usted fluya, actúe
y accione lo que se llama frutos del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que las palabras vanas que vienen sobre los hijos de desobediencia, dice que esas palabras vanas, dañosas o palabras que no valen nada, así andan todavía las personas que no tienen a Cristo en su corazón? Pero dice que nosotros no participemos con ellos, ni participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino nosotros debemos de reprenderlas. Y si usted verifica el capítulo 4 de Efesios, Efesios capítulo 4, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué entienden ustedes por despojarse del viejo hombre? Despojarse del viejo hombre significa que si usted actuaba de una manera antes, ya no. Si usted robaba, en pocas palabras dice la palabra, que ya no robe. Si usted mentía, que ya no miente. Si usted engañaba, que ya no engañe. Si usted andaba en un pecado de adulterio o fornicación, ya no fornique ni adultere. ¿Me entiende? Eso significa la pasada manera de vivir. Dice, despojémonos de ese viejo hombre que está viciado. ¿Cuántos saben que todavía la mente del que viene y recibe a Cristo y nace de nuevo, cuántos saben que está viciada? Trae muchos vicios, muchos pensamientos. Todavía muchos hombres piensan en la pepetoña. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol Pablo, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, vístanse del nuevo hombre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? Que hablemos nosotros verdad. ¿Qué es verdad? Es la palabra. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida, dañina, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcan al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, todas esas cosas entristecen al Espíritu de Dios. En pocas palabras, las obras de la carne, la manera en que nosotros pudiéramos actuar en las obras de la carne, disensiones, pleitos, contiendas, habladurías, murmuraciones, hablar unos de otros, comerse unos con otros, todo ese tipo de cosas entristecen al Espíritu de Dios. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu de Dios no se va de ustedes, no se sale. Como muchos creían que, hermano, si usted se mete a la cantina se va a salir el Espíritu de Dios de usted. No, no se va a salir, se va a entristecer. Entonces sabes que el Espíritu de Dios quiere lo mejor para nosotros. No quiere que tengamos que morir a corta edad a causa de que le dimos lugar al diablo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Se entristece cuando alguien anda actuando en las obras de la carne. El Espíritu de Dios se entristece cuando los padres de sufrir están diciéndole a la gente que va a sanar por la arenita de allá del Jordán, o el río, o el agua del Jordán. Se entristece el Espíritu de Dios. Cuando usted pelea con su hermano, se entristece el Espíritu Santo. Cuando usted habla de sus hermanos murmurando, se entristece el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Cuando usted rechaza a un hermano en Cristo débil en la fe, se entristece el Espíritu Santo. Es decir, en lugar de decir, cuando decimos, el Señor es el gozo de mi salvación,
Regocijaos en el Señor. Cuando dijo el apóstol Pablo, ¿sabe qué significa regocijaos? Regocijaos no nomás decir, gloria a Dios, aleluya, y que están emocionados y temblando. No, regocijaos significa que no está entristeciendo al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le trae ese gozo. ¿Cuándo le trae ese gozo al Espíritu de Dios? Imagínense usted que ando bien regocijado, hermano, ando bien gozoso, pero usted anda participando y murmurando de alguien. No puede usted andar gozoso cuando el Espíritu de Dios anda triste dentro de ustedes. ¿Está entendiendo? Que esto ya nos lleva al siguiente fruto: amor, gozo. Amor, gozo. ¿Se da cuenta cómo está totalmente correlacionado los frutos del Espíritu? No puede decir que tiene gozo si no tiene amor. Porque si no ama a los demás, no puede haber ese regocijo y ese gozo en ustedes. No puede alguien gozarse en el Señor si no ama a los demás. ¿Cómo podrá venir él? Estoy gozoso, el Espíritu Santo me tiene gozoso, hermano, por una buena noticia. Pues sí, pero él está triste porque usted está actuando de otra manera. Usted está engañando, está mintiendo, está dañando personas. Entonces, ¿cómo va a estar gozoso el Espíritu Santo? ¿Cómo puede estar gozoso usted cómo se puede gozar con el Señor si el Señor está triste por lo que está realizando usted? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? O sea, el gozo va más allá de decir que anda usted alegre. El gozo va más allá de decir, ando muy alegre, hermano, gozoso, ando alegre y gozoso, porque ya se está dando esa empresa que le pedí al Señor, ya se está manifestando. Pues sí, pero ¿cómo andas tú? ¿O cómo anda el Espíritu Santo de lo que andas haciendo tú? ¿Cómo anda? ¿Anda triste el Espíritu Santo o anda alegre? O sea, ese es el problema, de que gozo no es tener alegría. Gozo es decir, yo obedezco lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo se alegra juntamente conmigo porque yo soy obediente a Él y a su palabra. ¿Estamos entendiendo? Y ahí entra ya el otro fruto que se llama gozo. Van totalmente correlacionados con el amor y con la fe y con los demás frutos. No puede ir independiente el gozo. Por eso estamos viendo los frutos del Espíritu como algo integral en el creyente, como una correlación que hay entre todos y cada uno de los frutos para que usted pueda realmente, su gozo sea pleno, para que usted sea pleno aquí en la tierra, mi hermano. Y todo lo que usted diga, haga, le funcione aquí. ¿Estamos entendiendo? Todas esas de murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cuando tenga oportunidad, lea 2 Corintios 12:20. Está hablando como obras de la carne también: contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. De antemano en Efesios 5 dice: ninguna palabra corrompida salga de ustedes. Cuando estamos hablando de palabra corrompida es algo diferente a la palabra del Señor. Cuando hablamos de palabra corrompida es algo que al Espíritu Santo le está causando tristeza. Si usted está hablando de otra persona mal, si usted está hablando de otra persona para murmurar, ¿qué cree que está haciendo el Espíritu Santo? Se está entristeciendo. Está triste ahí. Nosotros mismos nos estamos entristeciendo. ¿Por qué? Porque eso es una obra de la carne y Él no quiere que yo ni usted andemos en las obras de la carne. ¿Estamos entendiendo? Hay mucho que hablar de este tema, mi hermano. Estamos hablando, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el subtema que estamos viendo del tema del amor. Y del otro gran tema que estamos hablando, de frutos del Espíritu Santo, frutos de justicia. ¿Se ha dado cuenta cómo un tema que se llama frutos de justicia, frutos del Espíritu Santo del creyente, lo podemos dividir también como en el tema del fruto del amor? Y a su vez podemos dividirlo, el fruto del amor, entre ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente el amar realmente va más allá. Satanás mete inclusive muchas derivaciones del amor, pero que realmente no es el amor de Dios. Amar al dinero, amarte a ti mismo más que a los demás, ese no es amor de Dios, no es amor divino, no es el amor que viene de la naturaleza divina que está en ustedes, que está en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Y de este tema del amor y la instrucción para la iglesia que nos dejó el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, que lo inspiró a hablar sobre este tema del amor. Realmente vamos mucho más allá a decirle a una persona: te amo en el Señor, te aprecio en el Señor. Sino va más allá a hacer actos, tener acciones para demostrar el amor, porque Dios amó y dio. Él tuvo una acción, ¿me entiende? Nosotros debemos de ser igual.
Y por eso cerramos en este año, fíjense, hablando con este tema tan maravilloso que es el amor a Dios, nuestro Señor, y el amor a nuestros semejantes, que es lo principal. Si usted realmente puede operar en este vínculo perfecto, porque es el vínculo perfecto, es decir, es el vínculo perfecto, es donde realmente se vinculan todos los demás frutos. La fe está vinculada al amor, porque la fe sin el amor no obra. Gálatas 5 dice que la fe sin el amor, Gálatas 5, 6, por ahí dice que la fe sin el amor no obra. También no podrá fluir la mansedumbre sin el amor a Dios. No podemos ser humildes a recibir la palabra si no amamos al Señor y guardamos su palabra. Acuérdense que los que aman al Señor son los que hacen, guardan y practican su palabra. Muy bien. Pues cerramos 2016 hablando del amor al Señor y el amor a nuestro prójimo. Y por amor a nuestro prójimo, ahorita vamos a administrar el poder del Espíritu Santo sobre los que están enfermos y nos están viendo a través de Facebook. Hay una persona por ahí en el hospital está, que está enferma en el hospital. No importa el nombre, el Señor le conoce. Nada más dígame el nombre ahí dígame nada más el puro nombre. Roxana, con eso es suficiente. Con Roxana, no importa el apellido, el Señor ya conoce. Si ella nos está viendo a través de este medio, quiero decirle que el Señor le va a sanar. Es decir, el Señor va a manifestar la sanidad en su cuerpo. Algo que ya le dio hace 2000 años. Todos los demás lo vamos a poner de pie. Y vamos a adorar unos minutitos al Señor, creyendo por su poder sanador sobre esta persona que nos está viendo a través de este medio. El poder sanador del Espíritu Santo ya está listo para manifestar la sanidad en esa persona, para obrar en ese cuerpo, para quitar toda dolencia y toda enfermedad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Creemos que el amor es el vínculo perfecto en el que podemos fluir todos los creyentes, Señor. El amor fue la esencia tuya que diste al Señor Jesús y lo enviaste a la tierra para morir por nosotros. El amor fue el que te motivó, Señor Jesús, a morir y derramar tu sangre. Gracias, Señor Jesús, porque por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Señor Jesús, gracias, porque tú llevaste toda maldición, toda dolencia. A ti te cayó, Señor Jesús. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Gracias, Señor Jesús, por ese amor donde demostraste tu amor para con nosotros, tu amor hacia la humanidad, Señor. Yo te doy gracias porque has sido fiel, porque eres un Dios que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El Dios creador de los cielos y de la tierra, manifestándose en ti, Señor Jesús. Tú llevaste toda maldición, Señor Jesús. Gálatas 3:13 dice que tú llevaste toda maldición. Tú llevaste toda enfermedad, toda ruina, toda pobreza, todo pecado te cayó a ti, Señor, para que nosotros recibamos por la fe la bendición que prometió el Espíritu de Dios a Abraham. Te damos gracias, Padre eterno, porque son tus obras aquí en la tierra las que se manifiestan. Señor, quitamos toda mente carnal, natural, las arraigamos de nosotros y por una decisión optamos porque la mente de Cristo sea la que se manifieste a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera, Señor, de vivir, ser un testimonio viviente
de que tú estás aquí, Señor Jesús, con nosotros, de que tu poder está aquí, Señor, y tu gracia y tu favor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu verdad, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra nunca falla, Señor Jesús. Hoy te declaramos el Señor de nuestras vidas, nuestro sanador, libertador, nuestro único Salvador. Jesús, gracias. Gracias por este 2016, porque pudimos ver tu poder y tu gloria sobre nuestras vidas, porque tú obraste de una manera poderosa en nosotros, Señor. Con nosotros estuviste. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Señor. Amén. Amigo que me estás viendo a través de Facebook, ¿cuál es el nombre de la persona? Roxana. Tú que me estás viendo por este medio de comunicación, y todas las demás personas que nos están viendo a través de Facebook. No importa la enfermedad que tú tengas, el Señor es tu sanador. Y el poder del Espíritu de Dios que ahorita está ahí contigo, Él es omnipresente y está contigo. Él podrá manifestar su poder para que tu cuerpo sea restaurado y sanado. Pero antes, yo invito a nuestros amigos de Facebook y de YouTube que puedan hacer esta oración para que reciban al Salvador de la humanidad, al Señor Jesús. Y repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, en este día te agradezco por traer a Jesús a la tierra y liberarme de toda iniquidad, de toda dolencia. Señor Jesús, en este momento yo recibo tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, creo que tú moriste por mí en esa cruz, que derramaste tu sangre y que bajaste al infierno a sufrir por mí. Fuiste levantado por el Espíritu de Dios al tercer día y lo hiciste porque me amabas. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Tú eres mi Dios y te doy gracias porque a partir de este momento yo paso de las tinieblas a tu luz. Señor Jesús, ahora habitas en mi corazón. De aquí en adelante no estaré solo o sola, sino que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo prometiste. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora, persona que me estás viendo ahí en este momento, a través de este medio de comunicación, yo le voy a hablar a la dolencia o la enfermedad. Dijo que tener una enfermedad específica. Yo le voy a hablar a ese diabetes, y ese diabetes saldrá de tu cuerpo. Y además el poder del Espíritu de Dios restaurará ese páncreas. Te hará un páncreas nuevo que crea o haga insulina suficiente para tu cuerpo. Señor, son tus obras aquí en la tierra, y en este momento manifestamos la autoridad que nos has delegado. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Roxana, si me estás viendo por este medio, yo sé que me estás viendo, quiero decirte que recibas la sanidad. Repite conmigo: Señor Jesús, recibo la sanidad de mi cuerpo. Creo que soy sana por tus llagas. Me declaro sana en el nombre de Jesús y recibo el poder del Espíritu de Dios ahora sobre mi cuerpo. Recibo un milagro creativo, un órgano nuevo, un páncreas nuevo. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dile, solamente dale gracias al Señor.
Reprendemos toda enfermedad, espíritu de enfermedad, de dolencia, te echamos fuera del cuerpo de Roxana, ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, toda semilla que no haya sido plantada por mi Padre, la desarraigamos, plantamos la semilla del poder de Dios y ordenamos un milagro creativo por el poder del Espíritu de Dios que levantó el Señor Jesús de entre los muertos. Ordenamos se alinee ese cuerpo a tu palabra, lo que dice Isaías 53, 4 y 5, que el Señor llevó esa enfermedad llamada diabetes y que por la llaga de Jesús ahora tú eres sanada. En el nombre de Jesús te declaramos sana. Ordenamos que se alinee ese cuerpo, que sea sano. Toda manifestación de diabetes desaparece en este momento, en el nombre de Jesús. Y declaro ese milagro, un páncreas nuevo ahora mismo en ese cuerpo. Y cualquier otra parte dañada en ese cuerpo, yo declaro también milagros, regenerándose órganos en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, cualquier otro enfermo que nos esté viendo por este medio, ahora mismo desatamos la unción del Espíritu Santo y ordenamos que esas enfermedades salgan de esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Y desatamos el poder del Espíritu de Dios en milagros creativos, formándose en esos cuerpos en el nombre de Jesús, regenerándose cada parte en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra. Creo que Jesús ya me sanó, Él ya me sanó. Yo creo en tus promesas, creo que Jesús ya me sanó, Él ya me sanó. Yo creo en tu venida, creo que Jesús ya me sanó, Jesús ya me sanó, Jesús ya me sanó, Jesús ya me sanó, Jesús ya me sanó. Jesús ya me sanó. Jesús ya me sanó. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesucristo, porque eres nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes. En este momento despedimos a nuestros amigos, hermanos de Facebook. Visita nuestra página www.feypoder.mex.tl y en YouTube, Fe y Poder Guadalajara. Ahí podrás ver más videos de milagros, sanidades y de la palabra del Señor que traerá bendición a tu vida. Dios te bendice. Nos vemos. Que pases un feliz año y una feliz Navidad. Te deseamos y te declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos vida en ti
y abundancia en todas las áreas de tu vida. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias por tu amor.